¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están? Espero todos y cada uno de ustedes se encuentren muy bien. El día de hoy tuve la posibilidad de observar por redes sociales un video compartido por el periodista Alan Jara en donde nos explicaba y nos compartía la anécdota de una persona de la zona de San Carlos que encontró en su lugar de residencia una serie de lombrices que eran, el señor acaba de terminar de ver el video en este momento y el señor lo describe de la siguiente forma. Si yo hubiera tenido un canasto de café, lleno ese canasto. Lo más curioso de todo es que hasta el momento pues no se han acercado personas especialistas pues que tengan la posibilidad de analizar más a profundidad una situación como esta y que tengan sus herramientas y sus equipos necesarios para determinar qué fue lo que provocó que la lombriz emergiera a la superficie, cuál fue la causa, el motivo o la razón. Bueno, ustedes saben muy bien que en todo este tiempo yo llevo comunicando y compartiendo información relacionada con lo que es la lombriz roja californiana, la lombriz geófaga, que fue la que, digamos, se encontró esta persona en este lugar, pues tienen comportamientos muy similares, muy semejantes. Ambas ocupan de humedad, ambas se alteran, bueno, en sí todas las lombrices tienen como ese comportamiento hacia ciertas condiciones, eh, un comportamiento positivo o negativo. Me explico. La lombriz puede tener un comportamiento positivo hacia condiciones óptimas. ¿Me explico? Entonces, van a tener un comportamiento positivo ante una temperatura adecuada, 25 grados centígrados, pero si la temperatura tiende a aumentar, evidentemente ya no es una condición óptima para esas lombrices y se van a, digamos, cuando tenemos un lombricario, se van a posicionar en un solo lugar o lo que van a hacer es migrar. En este caso, cuando no están en un lombricario como tal, están en el suelo, lo que hacen es migrar, salir a la superficie para ver de qué manera puede sobrevivir. ¿Ok? Esa es una posibilidad, hablando de la temperatura. Cuando es la humedad, muchas personas he escuchado y he leído que cuando llueve mucho, ellas tienden también a salir de la tierra porque hay demasiada agua en donde ellas están y necesitan salir. Entonces, ante el exceso de humedad, ellas también migran. Cuando tenemos un lombricario, estoy explicando los dos panoramas. El panorama cuando ellas están no en cautiverio, digamos, y cuando las tenemos en cautiverio. O sea, cuando están en libertad, por decirlo de alguna forma, y cuando las trabajamos en lombricarios, ¿ok? Cuando tenemos un lombricario y ese lombricario no tiene el drenaje adecuado para que esa cantidad de humedad con la que estamos trabajando, porque en lombricultura trabajamos con una humedad de un 70 a un 80%. Entonces, cuando esa humedad se sobrepasa, ellas buscan de qué manera, repito, sobrevivir y escapar ante eso que la está eh, volviendo vulnerable. ¿Ok? Entonces, bueno, como ya les mencionaba, personas y muchas veces hemos visto que cuando hay mucha lluvia, ellas salen, igual pasa en un ambiente cerrado, ¿ok? O cuando están en cautiverio. Ellas lo que generalmente hacen es salir, escaparse, etc. Muchas personas me preguntan cuando tienen sus lombricarios, me pasó esta y esta circunstancia, las lombrices se me están saliendo. ¿Ok? Entonces yo generalmente les explico lo que ya les mencioné antes. Ya hablamos de temperatura, ya hablamos de humedad. Cuando tenemos un lombricario, ellas empiezan a salir por exceso de alimentación. Cuando hay una sobrealimentación de las lombrices, ocurre también una situación parecida a esta, ¿verdad? Este, y pues también al haber sobrealimentación y en un espacio cerrado, eso hace que la temperatura se eleve. Entonces, como pueden ver y analizar, todo es como una cadena que va unido una cosa con la otra. La temperatura tiene que ir acorde con la alimentación que estemos proporcionando. Si alimentamos más de la cuenta, evidentemente va a aumentar esa temperatura.
pero si estamos atentos a que en ese lombricario va a aumentar la temperatura por alguna razón, entonces vamos a estar incorporando humedad de la que se extrae del lombricario para volver a incorporar al lombricario y estar haciendo ese ciclo. No estar poniendo agua de la que nosotros tomamos, agua potable, porque entonces si humedecemos en exceso, el lombricario va a tener mal olor, ¿de acuerdo? Entonces, eso por un lado. Por otra parte, bueno, ya hablaba de la sobrealimentación que genera un aumento de temperatura, ¿ok? También la situación con el pH es algo que puede ocurrir al incorporar a veces alimentos que no estén bien procesados, que no tengan un precompostaje adecuado. Y aparte de eso, muchas veces yo quiero que quede claro una cosa, sí podemos alimentar en fresco porque yo lo he hecho, pero siempre y cuando esa estructura tenga la humedad suficiente y necesaria, perdón, la humedad no, la ventilación suficiente y necesaria para que pueda oxigenar el medio y que los gases que se van a producir cuando eso se está descomponiendo no vaya a afectar a la lombriz, porque estamos trabajando en un medio anaeróbico. ¿Qué quiere decir esto? Que se trabaja con presencia de oxígeno o con presencia de aire. No puede haber ausencia de aire porque si no entonces la lombriz va a intentar escapar o muere del todo, ¿ok? Otra opción, la otra posibilidad que les hablaba es un problema de pH. Estoy hablando de estructuras de lombricarios, ¿ok? No estoy hablando, o sea, sí es impresionante lo que ocurrió hoy en San Carlos, pero no, o sea, primero que todo no estoy en el lugar, no tengo el equipo suficiente como para decir si fue esto lo que ocasionó que la lombriz saliera, ¿ok? Entonces estoy explicando todas las condiciones que se deben de tomar en cuenta para analizar el comportamiento de una lombriz cuando sale a la superficie o cuando quiere migrar de la estructura en donde la tenemos o las tenemos, ¿ok? Entonces, cuando hay un problema de pH, precisamente es por lo que les hablaba anteriormente. Una situación de mal manejo por alguna materia orgánica que incorporamos que no estaba bien procesada o cuando, por ejemplo, ponemos cáscaras de cítricos en exceso. Cítricos sí se le puede dar a la lombriz sin ningún problema. Yo lo hago y no hay ningún problema. El problema es con el exceso, ¿ok? Cuando trabajamos con demasiada cantidad de volumen, ahí sí es un problema, ¿ok? Entonces, ¿qué situación más compleja? Y ahora sí, digamos, hasta ahí llega mi conocimiento en cuanto al por qué una lombriz puede migrar, de acuerdo a la experiencia que he tenido, a los chascos que me han ocurrido, etc. Con respecto, devolviéndome otra vez al principio, a lo que ocurrió hoy, bueno, estos días, allá en San Carlos, tiene que haber algún problema geológico y, o sea, siento que las universidades deberían o las universidades o las instituciones gubernamentales deben de poner un poquito más de atención a este asunto. Mandar a las personas que tienen en sus instituciones que conocen un poquito más del tema, tomar muestras, hacer análisis y demás para determinar la causa de esto. Según dice la persona que experimentó este hecho, indica que en el lugar no se aplican agroquímicos. Entonces, la suposición inicial que yo tenía al principio está eliminada según lo que la persona indica. Sin embargo, si se hacen muestreos y análisis con respecto a, claro, pero esto es rápido, o sea, porque la lombriz no es un animal que llega y está días ahí y no, o sea, ella muere y es cuestión de un día o menos en desintegrarse, y más si llegan pájaros a comérselas. Entonces, o sea, si se quiere hacer una investigación, no es que vamos a durar 1000 años, pero a cómo trabaja nuestro país en cuanto a la eficiencia y a la rapidez en muchas circunstancias, pues está complicado que se tome una muestra de la lombriz para determinar si hay algún componente en su organismo que pueda determinar alguna causa de este factor, ¿ok? Pero sí, sinceramente es preocupante. ¿Por qué razón? Como yo lo puse
en expreso en la red social de Don Alan Jara, que es el periodista que tiene la cobertura más que todo en la zona norte, lo que indiqué fue que la consecuencia negativa de que se haya salido más lombriz de la cuenta es que ese lugar como tal va a estar más vulnerable a inundaciones. ¿Por qué razón? La lombriz cumple la funcionalidad de hacer túneles bajo la tierra, la funcionalidad también de incorporar materia orgánica en la tierra. Entonces, si se salieron esa cantidad de lombrices, por la razón que haya sido, ese suelo va a estar más vulnerable, en donde va a ser afectada o afectadas las personas que quieran hacer algún trabajo agrícola, ¿verdad? No se sabe si fue solamente en la callecita donde sale en el video la persona que fue donde vio las lombrices, que ahí no hay lugar como para sembrar porque es una calle donde se transita. No se sabe si en otro lado o solo en ese lado, no se sabe si en otro lado pues también se presenció esta situación. La persona que es testigo del asunto pues nada más señala que es donde él estaba pasando. Entonces deja esa duda también, porque si es nada más donde él estaba pasando, no es que no nos va a importar, pero igualmente va a ser un lugar, va a tener la misma problemática, que cuando llueva no va a tener, o sea, el suelo no va a tener la misma porosidad cuando tiene lombrices que cuando no las tiene. Cuando tiene lombrices sí va a tener una porosidad mayor, porque, como le explicaba anteriormente, lo que hacen ellas es hacer túneles bajo la tierra. Entonces eso hace que la tierra no se encuentre tan compactada y disminuya el riesgo de que hayan inundaciones en ese sector como tal. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que a mí me compete y que es mi fuerte y lo que yo quiero y amo sobre todas las cosas, que son las lombrices, sí es muy doloroso. Son animales sumamente importantes, inclusive Albert Einstein las consideraba como los intestinos de la Tierra, y no solo la lombriz cumple una función importante a nivel de suelo, sino otros micro y macroorganismos que están en él, que hace que sea un suelo que tenga la posibilidad de tener un desarrollo adecuado para futuras actividades agrícolas o no lo sea, ¿verdad? O sea un suelo fértil o no. He estudiado también aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con los colémbolos, y estos animalitos son especiales para también, digamos, ayudar a la parte de la descomposición de la materia orgánica y también disminuir la presencia de enfermedades. Tienen la capacidad de alimentarse de hongos, es que no recuerdo ahorita la palabra, tienen la capacidad de alimentarse de hongos. Entonces estos ácaros benéficos, al tener esa capacidad de alimentarse de los hongos que afectan a las plantas, al haber más población o más, digamos, al haber más población en ese ecosistema de estos animales, aparte de las lombrices, pues obviamente su desarrollo y su capacidad para un futuro resultado positivo sea lo más alentador posible. No sé si me voy a entender. Pero cuando el suelo ha sido maltratado, cuando el suelo, tanto con maquinaria agrícola en exceso como con agroquímicos en exceso, el ganado a veces tiende a erosionar mucho la tierra, aunque en sus deposiciones de boñiga y demás ayude a restaurar en cierta parte, porque la boñiga tiene mucho componente o elemento que es, por decirlo de alguna forma, muy nutricional. Bueno, para la lombriz así lo es. Cuando se alimenta con boñiga,
un lombricario, ese lombricario tiene una posibilidad mayor, y me lo han dicho mis clientes, de reproducirse más aceleradamente que otros lombricarios cuando utilizan otro tipo de materia orgánica. Y también, digamos, como yo lo he visto y lo he presenciado, ayuda muchísimo en cuanto a la velocidad de reproducción de la lombriz y en cuanto a su eficiencia en un montón de cuestiones, es la utilización de materia orgánica que tiene que ver con residuos de frutas, verduras, hortalizas y demás. Entonces, bueno, esperemos que pues puedan algunas personas tener el interés en investigar un poco más sobre esta situación, y mi conocimiento llega hasta aquí. No puedo decir si fue una cosa, si fue la otra. Obviamente uno especula y uno se pone a dudar por un montón de razones y circunstancias, pero solo una investigación profunda y exhaustiva puede dar una respuesta ante esta situación. Así que bueno, volviendo al tema que nos corresponde, cualquier duda que tengan con sus lombricarios, con sus lombrices, estamos para servirles siempre y cuando pues sepamos que es mentira que un profesional, por más especialista que sea en cualquier área, todo lo sabe. Todos los días estamos aprendiendo, todos los días estamos tratando de determinar muchísimas cosas que nos preguntan las personas y que muchas veces de ellos mismos hemos aprendido muchísimos temas. Hemos aprendido a determinar algunas circunstancias negativas y determinar sus causas. En cuanto a la funcionalidad de los lombricarios, es muy bonito. Y la verdad es que, como yo se los decía en esta red social de Facebook, les agradezco mucho porque de ustedes también yo he podido aprender. De todas las circunstancias que ustedes han pasado con sus lombricarios y con sus problemáticas e inconvenientes, yo también tengo la posibilidad de aprender, y eso me ayuda mucho a mejorar como profesional y también ayudarles a los nuevos que quieran cambiar hábitos y demás. Un placer haber hablado con ustedes esta tarde. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima.